Bueno, pues vamos a ver paralelismo y luego perpendicularidad. Tenemos ahí la línea de tierra, intersección de los dos planos. Y tenemos, por ejemplo, aquí este plano, ¿vale? ¿Cómo se llamaba? Oblicuo, ¿no? Fijaros que corta aquí y aquí. Ya podemos dibujar esas dos líneas. Vamos a hacerlo mejor con regla. Corta aquí según esa línea y aquí según esta, ¿no? Llevábamos a estas dos trazas, alfa 1, alfa 2, ¿vale? Bueno, pues si quisiera hacer un plano paralelo a este, por ejemplo este, ¿cómo tendrían las trazas un plano paralelo? Pues paralelas también, ¿no? Vale, o sea que aquí tenemos las dos trazas paralelas. Eso quiere decir que la condición de paralelismo en sistema diédrico para los planos es que planos paralelos tienen las trazas paralelas, ¿vale? Entonces pongo aquí beta 1, beta 2. Estos dos planos son paralelos, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, puede haber casos extraños, ¿no? Por ejemplo, si yo hago este plano, voy a hacer aquí una línea horizontal, alfa 2, y aquí otra línea horizontal, alfa 1. ¿Cómo se llamaría ese plano? Hay que estudiar, ¿eh? Estamos a punto de hacer el examen. Bueno, ese plano es un plano paralelo a la línea de tierra, ¿no? Entonces, si lo representamos en 3D, vamos a hacerlo en 3D para que se vea mejor. A ver si tengo por aquí las tijeras. Fijaros que si yo represento el perfil me da muy buena información de cómo es la figura, ya que aquí, pues no sé, por ejemplo, qué inclinación tiene, nada, ¿no? Entonces represento aquí el perfil, vale, ¿os acordáis, no? La tercera proyección, ¿vale? Bueno, entonces fijaros que sale de este punto y llega hasta aquí, ¿lo veis, no? Bueno, entonces ya podemos dibujar aquí. Si hacemos aquí la línea de intersección de los dos planos verticales, continuamos esta línea y necesariamente, si ahora cojo el compás y cojo esta longitud, necesariamente el perfil del plano pasará por estos dos puntos, ¿vale? Bueno, hasta ahí supongo que no hay ninguna duda, ¿vale? Bueno, pues ese era el plano que era paralelo a la línea de tierra y cortaba los tres planos de proyección según esas tres líneas. A ver qué está saliendo afuera y no me decís nada. Vale, todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, pues este plano era algo como esto, ¿no? Se ve, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues yo iba a poner otro plano y iba a preguntar. Claro, yo ahora decíamos que dos planos paralelos tienen las trazas paralelas. Ahora bien, la recíproca no siempre es cierto. Por ejemplo, este plano, beta su 2, y tenemos aquí la otra traza, beta su 1, tienen las trazas, como veis, paralelas. Pero si representamos aquí vemos que no son paralelos, ¿no? Vale. O sea que el hecho de que los planos sean paralelos significa que sus trazas lo son. Ahora, recíprocamente no siempre se cumple. Fijaros que aquí tienen las dos trazas paralelas, aquí también, y sin embargo vemos aquí en el perfil, si ahora hago el giro de esto, en el perfil veo que efectivamente esos dos planos se cortan, ¿no? Porque uno viene por aquí, otro viene por aquí. Y esta es la línea de intersección. O sea que si dibujo la línea de intersección, pues vendrá por aquí, será algo como esto, ¿no? La vamos a marcar así. O sea que esa será la línea de intersección. ¿Se ve, no? O sea que un plano viene así y el otro así. Y entonces, ¿cuándo podemos decir que efectivamente en todos los casos y también en los casos recíprocos se cumple lo de que, lógicamente, las trazas son paralelas y los planos son paralelos, pero recíprocamente no se cumplía en algunos casos, como este? Bueno, pues si en los tres planos de proyección son paralelas, entonces sí que podemos
decir categóricamente que se va a cumplir. Entonces, por ejemplo, cojo aquí este plano, cojo aquí este. Fijaros que aquí las trazas estas son paralelas. En los tres casos, en las tres proyecciones se cumple, ¿no? Vale. O sea que sí, en realidad en las tres proyecciones se cumple, siempre se va a dar el caso de que son paralelos, ¿vale? Es verdad que hay algún caso excepcional como esto, casi no hay ninguno, ¿no? Pero bueno, vamos a coger otro ejemplo, por ejemplo con las rectas. Si dos rectas son paralelas, pues también tienen sus proyecciones paralelas. Aquí eran las trazas, aquí son las proyecciones, ¿no? Entonces hacemos esta dirección. O sea que estas dos líneas necesariamente son paralelas porque tienen sus proyecciones paralelas. Pero también no siempre se cumple en el caso de las rectas, por ejemplo, con esto. Esta recta tiene sus proyecciones paralelas, pero realmente, aunque tenga sus proyecciones, vamos a poner aquí A1, A2, y aquí B1, B2, ¿no? Como veis en este caso, pues tenemos que una recta viene por aquí y la otra, si la dibujamos, pues viene por aquí. Bueno, o sea, una queda aquí, así, y la otra queda así. ¿Y son paralelas? ¿Las veis? No son paralelas, ¿no? Entonces, podemos decir lo mismo. Si cogemos una tercera proyección, y en la tercera proyección, si fueran paralelas, pues necesariamente serían paralelas, ¿vale? O sea que si representamos aquí esta recta, su proyección, y tenemos aquí la proyección de esta, y aquí también tenemos que son paralelas, pues necesariamente las rectas son paralelas, ¿vale? Bueno, entonces podemos ya deducir que si dos planos son paralelos, pues sus trazas, vamos a poner así, bueno, habría que poner H sub alfa es paralela a H sub beta, etcétera. Bueno, pongo las trazas de los planos, también lo son, ¿vale? Y cuando dos rectas son paralelas, dos rectas, por ejemplo, A paralela a B, pues sus proyecciones también son paralelas, ¿vale? Y pongo la flecha en un sentido y no en este, porque en este sentido, como vimos, no siempre se cumple. El hecho de que las trazas sean paralelas no significa que vayan a ser los planos paralelos, ¿vale? Y recíprocamente también tenemos este caso que no porque las proyecciones sean paralelas, pues se va a cumplir que siempre sean paralelas. Es verdad que en casi todos los casos sucede, ¿no? Yo he puesto casos excepcionales, pero en todos los planos prácticamente, quitando algún caso como estos, y en todas las rectas quitando las de perfil y alguna más, por ejemplo las que pasan por la línea de tierra, también pueden darse este caso, ¿no? De repente una línea pasa por la línea de tierra, aquí como vemos, y esta línea va a tener las mismas proyecciones que otra que también pasa por la línea de tierra, pero si os fijáis una tiene más inclinación que otra, ¿no? Con lo cual estas dos proyecciones, las dos del alzado y las dos de planta, van a ser paralelas. Sin embargo, las líneas no lo son. En este caso también necesitamos el perfil, ¿vale? Pero bueno, quitando excepciones, podemos decir de forma genérica que si dos planos son paralelos, por ejemplo estos dos, ¿alguien se acuerda el nombre? Planos proyectantes verticales, o también llamados planos de canto, ¿vale? Como veis, tienen las trazas paralelas, horizontales y verticales, y por lo tanto los dos planos son paralelos, ¿no? Por ejemplo, otro, ¿cómo se llamaría este plano? Este plano de aquí, línea vertical y esta, sí. Pues estos dos planos también son paralelos, ¿no? Porque tienen las trazas paralelas. Vale. De acuerdo. Dos planos de perfil, pues también tienen las trazas paralelas. Entonces, esta es una traza y la otra. Una traza y la otra. Ahí tenemos dos planos de perfil paralelos. Son ortogonales a la línea de tierra. Vale. Se ve, ¿no? Dos planos horizontales, pues también tendrán esta traza y esta traza, ambas paralelas. Mientras que la traza horizontal está en infinito, ¿no? Vale. Ahí tenemos dos planos paralelos. Y con las rectas igual. ¿Cómo se llamaban estas líneas?
Son líneas verticales, ¿no? Como veis, tienen las proyecciones paralelas, ¿no? ¿Y estas líneas cómo se llamaban? Esta, que era ortogonal al plano vertical, y esta otra. Se llamaba líneas de punta, rectas de punta, ¿vale? También son paralelas y por lo tanto sus dos proyecciones en planta son paralelas y aquí las proyecciones son puntos, ¿no? El ejemplo de otra recta, por ejemplo, ¿cómo se llamaba, por ejemplo, esta línea? Bueno, este lo acabamos de ver, es un caso de las rectas de perfil, que podía ser una excepción, donde realmente, como veis, tienen las proyecciones en planta y alzado paralelas, pero en el perfil no lo son, y por tanto las líneas no son paralelas, ¿no? Este era un caso donde realmente necesitábamos el perfil para confirmar que son paralelas, porque tenemos que las dos proyecciones son paralelas. Esta es paralela a esta, y luego esta es paralela a esta, ¿vale? Pero sin embargo las líneas no lo eran, ¿no? Por eso en el caso de las rectas de perfil necesitábamos representar el plano de perfil para confirmarlo, ¿no? ¿Cómo se llamaría esta línea, por ejemplo? Que es paralela, por ejemplo, a esta. Son dos líneas horizontales, ¿no? Bueno, pues los nombres hay que saberlos, pero si no sabemos los nombres, imaginaros que yo pusiera el examen, pues hacer una línea vertical y otra de punta, empiezo a nombrarlas y no sabéis hacerlo, entonces solo lo puedo poner gráficamente, ¿no? Son horizontales, por lo tanto se llaman horizontales, así de sencillo, ¿no? Vale. Bueno, pues creo que queda claro, es un tema muy sencillito, ¿no? Entonces, a ver si algo es paralelo o no, lo podéis dibujar, podéis hacer la maqueta como estoy haciendo yo y ya lo veis, no tiene ciencia ninguna. Vale. Recordad que en los casos de los planos hay casos como, en el caso de los planos paralelos a la línea de tierra, que necesitamos el perfil. También en casos en que los planos son coincidentes, por ejemplo, planos que pasan por la línea de tierra. O sea, un plano que pasa por la línea de tierra podría ser este. Y otro plano podría ser este. Fijaros que las trazas son todas coincidentes para los dos, ¿no? Y entonces es un caso particular del paralelismo, cuando coinciden, ¿no? Y sin embargo no son paralelos, se cortan, ¿no? Vale, y forman ángulos distintos, ¿no? Con el plano horizontal, por ejemplo, ¿no? Entonces este caso es también un caso donde necesitamos el perfil, ya que realmente no tenemos controlado el plano si solo tenemos pues alfa 1 por aquí, coincidente con alfa 2, y también coincidente con beta 1 y coincidente con beta 2. Sabemos que son planos que pasan por la línea de tierra, pero realmente no sabemos qué forma tienen, qué ángulo tienen, ¿no? Entonces en este caso necesitamos saber, paralelos no van a ser porque pasan por la misma recta, o sea, pueden ser coincidentes o pueden cortarse, como podría ser este caso y este, ¿no? O sea, como veis ahí se cortan, no son paralelos, y pueden ser coincidentes, que diríamos que es un caso particular del paralelismo, el momento en que se juntan, ¿no? Vale. Bueno, pues fijaros que hay veces que cuando haya dudas hacemos el perfil, sin más, ¿no? En todos los demás planos, pues bueno, planos oblicuos, etcétera, no necesitamos hacer el perfil, ¿de acuerdo? Bueno, fundamental entenderlo en 3D, dibujarlo, doblar el papel para verlo. Si necesitáis tener un triángulo ahí, pues lo colocáis para verlo, un triángulo, un cuadrado, lo que sea. Esto es la geometría descriptiva trabaja con objetos tridimensionales y hace las transformaciones al plano, ¿vale? Para entender los planos. Un plano, pues de una casa, necesitamos entenderlo, entonces necesitamos hacer transformaciones del espacio al plano. Y la geometría descriptiva estudia las transformaciones, que es pasar de unas formas a otras, ¿no? De unos puntos a otros, de unas formas planas a interpretación espacial, etcétera, ¿vale?